Cuando recibí el alta después de una cirugía cardíaca, mi hijo se negó a ir por mí. Al girar la llave para entrar en casa, una niña sin techo gritó: «Señora, no entre. Un hombre malo estuvo ahí y...». En ese momento mi hijo apareció, la interrumpió y la policía tomó la calle. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». El sonido de la máquina del corazón había sido mi compañía durante las últimas 3 semanas. 61 años de vida, y nunca imaginé que mi propio corazón me traicionaría de esa manera. La cirugía había sido más complicada de lo esperado, dijeron los médicos. Una triple derivación que me mantuvo en cuidados intensivos durante días que se sintieron como años. Cuando finalmente me dieron el alta, lo primero que hice fue llamar a Adrian, mi único hijo, mi orgullo, el hombre de 35 años que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. «Adrian, mi amor, ya me dan de alta. ¿Puedes venir por mí?». Mi voz sonaba débil, pero esperanzada. El silencio al otro lado de la línea duró demasiado. «Mami, estoy súper ocupado con el trabajo. ¿No puedes tomar un taxi? Te reembolso después». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier dolor físico que había sentido en estas semanas. «Pero hijo, acabo de salir de una cirugía del corazón. El médico dice que no debo cargar peso, que necesito ayuda para...». «Mira, ma, ya hablamos de esto. Eres fuerte, siempre lo has sido. Además, está todo organizado en la casa. Solo llega y descansa». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, sentada en la cama del hospital, sosteniendo el teléfono en mi mano temblorosa. Las otras pacientes en la habitación me miraban con pena. Una de ellas, una señora de mi edad, negó con la cabeza. «Los hijos de ahora no son como los de antes, querida», murmuró. El viaje de regreso a casa fue un calvario. El taxista, un hombre mayor con acento del sur, me ayudó con la pequeña maleta, pero yo podía sentir cómo cada movimiento tiraba de las suturas en mi pecho. Cuando llegamos a mi casa en Maple Street, la misma casa donde había criado a Adrian, donde habíamos vivido tantos momentos felices, algo se sentía diferente. Pagué los $35 del taxi con dinero que había guardado en mi cartera para emergencias. Mientras el taxista se alejaba, me quedé parada frente a mi propia casa, sintiéndome como una extraña. Fue entonces cuando la vi. Una niña pequeña, no podía tener más de 8 o 9 años, sentada en los escalones de la casa abandonada de al lado. Su ropa estaba sucia, su cabello enredado, y tenía esa mirada que solo tienen los niños que han visto demasiado. «Señora», me gritó, poniéndose de pie rápidamente. «Señora, no entre. Un hombre malo estuvo ahí y...». Su voz se quebró abruptamente. Adrian apareció de la nada, como si hubiera estado esperando escondido. Su expresión era extraña, una mezcla de nerviosismo y algo que no pude identificar. «Mía, ¿qué te he dicho sobre molestar a la gente?». Su voz era dura, más dura de lo que jamás lo había escuchado hablar con un niño. Se acercó a la pequeña y la tomó del brazo, no con gentileza. «Pero, señor Adrian, ella necesita saber que...». «No necesita saber nada. Vete de aquí ahora mismo». La niña me miró con ojos suplicantes, como si quisiera decirme algo urgente, algo importante. Pero Adrian la empujó lejos de nosotros, y ella corrió hacia la casa abandonada. «¿Quién es esa niña?», le pregunté, mi corazón latiendo irregular, no solo por la cirugía, sino por algo más. «Nadie importante, ma. Una vagabunda que molesta por el vecindario. Ya llamé a servicios sociales». En ese momento, como si hubiera sido orquestado, 2 patrullas de policía doblaron la esquina y se estacionaron frente a nuestra casa. Mi confusión se intensificó cuando los oficiales bajaron y caminaron directamente hacia nosotros, como si supieran exactamente dónde venir. «¿Señora Elvira Morrison?», preguntó uno de los oficiales, un hombre joven con bigote. «Sí, soy yo. Recibimos una llamada sobre una menor molestando en el área. ¿Ha tenido problemas con la niña?». Miré a Adrian, quien tenía una expresión que no podía descifrar. Yo. No. Ella solo me estaba.
La niña tiene problemas mentales, interrumpió Adrian. Ha estado molestando a mi madre, especialmente ahora que está frágil después de la cirugía. Solo queremos que la lleven a un lugar donde pueda recibir ayuda. Los oficiales asintieron y se dirigieron hacia la casa abandonada. Pude escuchar a la pequeña Mia gritando, llorando, protestando mientras la sacaban de su refugio improvisado. «Señora Morrison, el hombre malo, pregunte por las cajas del sótano». Su voz se desvaneció mientras la metían en la patrulla. Yo me quedé ahí parada, sintiendo como si acabara de presenciar algo terrible, pero sin entender qué. Adrian puso su mano en mi espalda, guiándome hacia la puerta de la casa. «No le hagas caso, Ma. Está loca. Dice todo tipo de tonterías». Pero cuando giré la llave y entré a mi casa, la sensación de que algo estaba terriblemente mal se intensificó. El aire olía diferente. No a cerrado, sino a algo químico, como si hubieran estado limpiando con productos fuertes. «Adrian», dije, volteándome para mirarlo, ¿por qué los policías llegaron tan rápido? ¿Y cómo sabían exactamente dónde venir? Su sonrisa se veía forzada, artificial. «Los llamé antes, Ma, cuando vi que la niña te estaba molestando. Solo quería protegerte». Pero había algo en sus ojos que no encajaba con sus palabras. Algo que me hizo recordar la expresión que tenía cuando era pequeño y me mentía sobre haber roto algo o haber hecho travesuras. Mientras él me ayudaba a subir las escaleras hacia mi habitación, no pude dejar de pensar en las palabras desesperadas de Mia. «Pregunte por las cajas del sótano». ¿Qué cajas? ¿Y por qué Adrian parecía tan desesperado por silenciarla? La primera noche en casa fue la peor de mi vida. No solo por el dolor en el pecho o por los medicamentos que me tenían mareada, sino por la sensación constante de que algo estaba fuera de lugar. Me desperté varias veces, sudando frío, con la certeza de que había escuchado ruidos en el piso de abajo. Cuando finalmente amaneció, bajé lentamente las escaleras, aferrándome al pasamanos como me habían enseñado en el hospital. La cocina se veía inmaculada, demasiado inmaculada. Los gabinetes estaban organizados de una manera que no reconocía. Mis tazas favoritas, las que siempre guardaba en el gabinete de la izquierda, ahora estaban en el de la derecha. Abrí el cajón donde guardaba los recibos y documentos importantes. Estaba completamente vacío. «Adrian», lo llamé cuando llegó esa mañana con café y donas. «¿Dónde están mis papeles?» Él ni siquiera levantó la vista de su celular. «¿Cuáles papeles, Ma?» «Mis recibos, los documentos del seguro, las facturas, todo lo que guardaba en el cajón de la cocina». «Ah, eso. Los organicé mientras estabas en el hospital. Están en un lugar más seguro ahora». Su tono era casual, como si fuera lo más normal del mundo. «¿Más seguro?» «Adrian, esos son mis documentos personales». «¿Dónde los pusiste?» Por primera vez esa mañana me miró directamente y vi algo en sus ojos que me perturbó. «Ma, estás muy estresada. Los medicamentos te tienen confundida. Te los voy a mostrar después, cuando estés más tranquila». Confundida. Esa palabra resonó en mi cabeza durante el resto del día. ¿Estaba confundida? Era cierto que los medicamentos me hacían sentir extraña, pero sabía perfectamente dónde guardaba mis cosas. Durante la tarde, mientras Adrian había salido a hacer mandados, decidí explorar mi propia casa. En la sala, mi colección de figuritas de porcelana estaba completamente reorganizada. Las fotos familiares de la repisa habían sido movidas. Algunas que recordaba claramente ya no estaban ahí. Fue cuando subí al segundo piso que encontré algo que me heló la sangre. La habitación de huéspedes, que siempre había estado llena de cajas con recuerdos, ropa de invierno y decoraciones navideñas, estaba completamente vacía. No solo reorganizada, vacía. Como si nunca hubiera habido nada ahí. Me senté en el borde de la cama, tratando de controlar mi respiración. 30 años de recuerdos, de cartas de amor de mi difunto esposo, de dibujos que Adrian había hecho en la escuela, de fotografías de mi juventud. Todo había desaparecido. Cuando Adrian regresó esa noche, lo confronté inmediatamente. «¿Dónde están las cosas de la habitación de huéspedes?» Él suspiró,
como si fuera un padre perdiendo la paciencia con un niño caprichoso. Ma, esa habitación ha estado vacía durante años. Te estás imaginando cosas. No me estoy imaginando nada. Ahí estaban las cajas con las cartas de tu papá, los álbumes de fotos, tu ropa de bebé. Mamá, por favor. Su voz tenía un tono que nunca había usado conmigo antes, condescendiente. Los medicamentos están afectando tu memoria. Llamé al médico y me dijo que es normal después de una cirugía tan fuerte. Esa noche no pude dormir, no solo por sus palabras, sino porque había algo más. Mientras él hablaba, había notado algo en el bolsillo trasero de sus pantalones, un juego de llaves que no reconocí, llaves que definitivamente no eran de mi casa. Al día siguiente, decidí salir a caminar por el vecindario, aunque el médico había dicho que todavía era muy pronto. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar con claridad. Fue entonces cuando la vi otra vez. Mía estaba sentada en la entrada del callejón detrás de mi casa, jugando con un gato callejero. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con urgencia. «Señora Morrison», corrió hacia mí, pero se detuvo a unos metros de distancia, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. «Hola, pequeña, ¿estás bien? Vi cuando los policías te llevaron. Me soltaron al día siguiente. No había hecho nada malo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero, señora, necesito decirle algo importante. Sobre el señor Adrian». Miré alrededor nerviosamente. «¿Qué sobre él?» «Él no es bueno. Cuando usted estaba en el hospital, él venía aquí con una mujer rubia, y traían cajas y cajas de su casa. Las metían en una camioneta grande». Mi corazón comenzó a latir irregularmente. «¿Qué tipo de cajas?» «Cajas de cartón, muchas, y también muebles. Vi cuando sacaron una mesa antigua muy bonita y unos cuadros grandes». La mesa antigua. La mesa de roble que había pertenecido a mi abuela, la que siempre estaba en el comedor. Corrí de regreso a la casa, ignorando el dolor en el pecho. La mesa no estaba. El comedor se veía extrañamente vacío sin ella. Cuando Adrian llegó esa tarde, traía flores y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. «Para mi mamá favorita», dijo, tratando de besarme en la frente. «Adrian, ¿dónde está la mesa de la abuela?» Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo. «¿Cuál mesa, ma?» «La mesa de roble del comedor, la que ha estado ahí durante 20 años. Ma, nunca hemos tenido una mesa de roble en el comedor. Mira, estás confundida otra vez. Tal vez deberíamos hablar con el médico sobre aumentar la medicación». Pero esta vez no me dejé intimidar. «Adrian, esa niña me dijo que vio cómo sacabas cajas y muebles de la casa mientras yo estaba en el hospital». Su expresión cambió completamente. La máscara de preocupación filial se desplomó, revelando algo mucho más frío. «Esa niña está loca, ma, y tú también estás empezando a sonar loca. Los medicamentos te están afectando más de lo que pensé». Se acercó a mí, y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. «Creo que necesitas más ayuda de la que pensé, más supervisión». Esa noche, cuando creía que yo estaba dormida, escuché a Adrian hablando por teléfono en el piso de abajo. «No, no puede seguir así. Está haciendo demasiadas preguntas. La niña está siendo un problema también. Sí, creo que es hora de acelerar el proceso». No pude escuchar el resto porque se alejó hacia la cocina, pero había escuchado suficiente para saber que mi propio hijo estaba planeando algo contra mí. Al día siguiente, mientras Adrian estaba fuera, decidí buscar esas llaves misteriosas. Las encontré escondidas en su chaqueta. Había 5 llaves diferentes y ninguna de ellas abría nada en mi casa. Pero una de ellas, la más pequeña, se veía familiar, muy familiar. Era la llave del armario del sótano, donde yo guardaba mis documentos más importantes en una caja fuerte pequeña. Esa madrugada, cuando el reloj marcaba las 3:20, bajé al sótano con la llave que había encontrado en la chaqueta de Adrian. Mis manos temblaban tanto por los nervios como por la debilidad postoperatoria, pero necesitaba saber la verdad. La cerradura del armario había sido forzada. Los pequeños rasguños alrededor del metal me lo confirmaron. Adentro,
Mi caja fuerte personal estaba abierta, completamente vacía. Los documentos de la casa, mi testamento, las pólizas de seguros de vida, todo había desaparecido. Pero en el suelo encontré algo que Adrian había pasado por alto. Una carpeta manila medio escondida debajo de unas herramientas viejas. Cuando la abrí, mi mundo se desplomó. Eran documentos médicos, informes psiquiátricos falsificados con mi nombre, fechados durante mi hospitalización. Según estos papeles, yo sufría de demencia senil severa, episodios de agresividad, y era un peligro para mí misma y para otros. El doctor que supuestamente había firmado estos informes era alguien que jamás había visto en mi vida, Dr. Marcus Henley, especialista en geriatría. Los documentos recomendaban internación inmediata en una facility de cuidado especializado. Pero lo que realmente me partió el corazón fue encontrar, en la parte inferior de la carpeta, borradores de cartas escritas de mi puño y letra, o al menos intentos de imitar mi escritura. Cartas donde yo supuestamente le cedía todos mis bienes a Adrian por mi propia seguridad y le daba poder legal completo sobre mis decisiones médicas y financieras. Había practicado mi firma docenas de veces en estos borradores. Subí las escaleras con las piernas temblando, no solo por el esfuerzo físico, sino por la traición que acababa de descubrir. Mi propio hijo, el niño que había criado sola, trabajando dobles turnos en la fábrica textil durante años, había planeado robarme todo y encerrarme en un asilo. Pero había algo más. En la última página de los documentos encontré algo que me heló la sangre: un contrato de venta de la casa, fechado para la semana siguiente. Adrian ya había acordado venderle la casa a una empresa inmobiliaria por $250,000. Mi casa. La casa por la que había pagado hipoteca durante 30 años. La casa donde Adrian había dado sus primeros pasos, donde había celebrado sus cumpleaños, donde habíamos llorado juntos cuando su padre nos abandonó. Cuando Adrian llegó esa mañana con su habitual café y donas, yo ya no podía fingir normalidad. «Buenos días, Ma. ¿Cómo dormiste?» «¿Cómo crees que dormí, Adrian?» Algo en mi tono debe haberlo alertado, porque su sonrisa se desvaneció ligeramente. «¿Estás bien? Te ves pálida». Puse los documentos sobre la mesa de la cocina, uno por uno. Su cara fue cambiando de color conforme reconocía lo que estaba viendo. «¿Puedes explicarme esto?» Por un momento largo, muy largo, Adrian no dijo nada. Solo se quedó ahí parado, mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas. Finalmente, se sentó pesadamente en una silla. «Ma, puedo explicarlo. Te escucho. Los médicos me dijeron que tu condición era peor de lo que pensábamos, que la cirugía había afectado tu capacidad mental. Me dijeron que necesitabas supervisión las 24 horas. ¿Qué médicos, Adrian? El doctor Marcus Henley, que nunca he conocido en mi vida, se pasó las manos por la cara. «Ma, estás enferma, más enferma de lo que quieres admitir. Estos episodios de paranoia, de acusarme de cosas». «¿Paranoia? Aquí están los documentos. Aquí está el contrato de venta de mi casa». Su voz se elevó, volviéndose agresiva de una manera que jamás había escuchado. «Esta casa es demasiado grande para ti. No puedes cuidarla sola, y el dinero de la venta te alcanzará para vivir cómodamente en Golden Sunset Manor». Golden Sunset Manor. Conocía ese lugar. Era el asilo más barato del condado, conocido por sus malas condiciones y negligencia. Las habitaciones compartidas costaban $1,200 al mes. $250,000, dije lentamente. Menos los gastos del asilo. Son unos 200 años de cuidado. Muy conveniente para ti, ¿verdad, Adrian? No es sobre el dinero, Ma. ¿No? Entonces dime, ¿dónde están mis joyas? ¿Dónde está la mesa de la abuela? ¿Dónde están 30 años de recuerdos familiares? Se puso de pie abruptamente, tirando la silla. «Estás loca, igual que esa maldita niña vagabunda. Las dos están completamente locas». En ese momento, como si hubiera estado esperando su cue, tocaron a la puerta. Adrian se apresuró a abrir,
y entró una mujer que jamás había visto antes. Rubia, de unos 40 años, vestida con un traje de negocios costoso. Elvira, ella es Janet, mi novia. Janet me sonrió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Encantada de conocerla finalmente, señora Morrison. Adrian me ha contado mucho sobre usted. ¿Tu novia? Mi voz sonó ronca. ¿Desde cuándo tienes novia, Adrian? Desde hace 8 meses, ma. Queríamos decírtelo después de la cirugía, cuando estuvieras más fuerte. 8 meses. Exactamente cuando había empezado a notar que Adrian venía menos a visitarme, cuando comenzó a hacer comentarios sobre lo grande y vacía que se veía mi casa. Janet se sentó en el sofá como si fuera su propia sala. Adrian me contó sobre su condición, señora Morrison. Debe ser muy difícil para usted aceptar que necesita ayuda. Mi condición. La demencia es algo terrible, continuó Janet con voz melosa. Pero Adrian y yo hemos investigado mucho. Golden Sunset Manor tiene un programa excelente para pacientes con sus síntomas. ¿Mis síntomas? Adrian intervino rápidamente. Ma, ya hablamos de esto. Los médicos fueron muy claros sobre tu deterioro cognitivo. Fue en ese momento cuando escuché un ruido suave en la ventana de la cocina. Tap, tap, tap. Cuando miré, vi a Mia del otro lado del vidrio, haciendo señas desesperadas con las manos. Me acerqué a la ventana y la abrí apenas un poco. Señora Morrison, susurró urgentemente. Escuché todo desde afuera. La mujer rubia es mala. Ella fue quien dijo que tenían que darse prisa antes de que usted se diera cuenta. ¿Qué más escuchaste, pequeña? Ella dijo que cuando usted esté en el asilo, van a casarse y van a vivir en una casa nueva, que esta casa es muy vieja para ellos. Adrian apareció detrás de mí de repente. ¿Con quién estás hablando, ma? Con nadie, mentí, cerrando la ventana. Pero Adrian había visto a Mia correr hacia el callejón. Su cara se endureció de una manera que me dio escalofríos. Esa niña está siendo un problema serio. Creo que es hora de tomar medidas más drásticas. Janet asintió. Adrian tiene razón. No podemos permitir que influencias externas interfieran con su tratamiento médico. Tratamiento médico. Como si necesitara tratamiento por descubrir que mi propio hijo me estaba robando. Esa noche, cuando creían que estaba dormida, los escuché hablando en la cocina. Necesitamos actuar rápido, decía Janet. Si sigue haciendo preguntas, alguien más podría empezar a sospechar. Ya hablé con el Dr. Henley. Los papeles estarán listos mañana. Y contraté a 2 enfermeros para que vengan a buscarla el viernes. ¿Y la niña? Ya me encargué. Los servicios sociales la van a recoger mañana temprano. Esta vez no la van a soltar. Mi corazón se detuvo. No solo me estaban traicionando a mí, también iban a lastimar a la única persona que había tratado de advertirme. Era hora de actuar. A la mañana siguiente, actué como la anciana confundida que Adrian y Janet querían que fuera. Cuando Adrian llegó con el desayuno, lo recibí con una sonrisa débil y ojos vidriosos. «Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien?» Pude ver el alivio en su cara. Pensó que finalmente me había rendido, que los medicamentos y la presión habían funcionado. «Muy bien, ma. ¿Y tú? ¿No tuviste más de esos episodios raros?» ¿Episodios? Puse mi mejor cara de confusión. No recuerdo nada raro. Solo me siento muy cansada. Adrian intercambió una mirada significativa con Janet, quien había llegado temprano esa mañana con una maleta. Aparentemente, ahora vivía aquí. «Eso es bueno, señora Morrison», dijo Janet con voz condescendiente. «El descanso es muy importante para su recuperación». Durante el desayuno, fingí tener dificultades para recordar cosas simples. Pregunté 3 veces qué día era. Actué confundida sobre dónde había puesto mi medicina y hasta derramé café en mi bata por accidente. «Ay, mijo, no sé qué me pasa. Todo se me olvida». Adrian casi no podía ocultar su satisfacción. «No te preocupes, ma. Es normal después de una cirugía tan fuerte». Pero mientras fingía demencia, mi mente trabajaba a toda velocidad. Durante la tarde, cuando Adrian y Janet salieron a hacer mandados, probablemente a finalizar los arreglos para mi internación, puse mi plan en marcha.
Primero, encontré mi teléfono celular viejo, el que Adrian pensaba que ya no usaba. Lo había escondido en el costurero de mi habitación. Tenía poca batería, pero suficiente para lo que necesitaba. Llamé a Margaret Sullivan, mi vecina de enfrente, una mujer de 75 años que había sido mi amiga durante décadas. Margaret, necesito tu ayuda urgentemente. Elvira, querida, ¿estás bien? Adrian me dijo que estabas muy enferma, que tenías problemas de memoria. Ese es el problema, Margaret. Adrian me está mintiendo. Necesito que vengas, pero sin que él te vea. Hubo una pausa. ¿Estás segura de lo que dices, querida? Completamente segura. Por favor, confía en mí. Margaret llegó 20 minutos después, usando la puerta trasera como le había pedido. Cuando le mostré todos los documentos falsificados, su cara se puso pálida. Dios mío, Elvira, tu propio hijo. Necesito tu ayuda para documentar todo esto. Y también necesito que me ayudes con algo más importante. Le conté sobre Mia, sobre cómo había tratado de advertirme y sobre los planes de Adrian de hacer que se la llevaran los servicios sociales. Esa niña es la única testigo de lo que Adrian hizo mientras yo estaba en el hospital. Si desaparece, no tendré manera de probar nada. Margaret asintió con determinación. ¿Qué necesitas que haga? Primero, necesito que llames a la policía real, no a los que Adrian tiene en su bolsillo. Pide que envíen a alguien de investigaciones, no de patrullaje regular. ¿Y después? Después, necesitamos encontrar a Mia antes de que ellos lo hagan. Salimos por la puerta trasera y nos dirigimos hacia la casa abandonada donde Mia se escondía. La encontramos acurrucada detrás de unas cajas viejas, temblando de miedo. «Señora Morrison», susurró cuando me vio. «Los hombres malos vinieron a buscarme temprano, pero me escondí». «¿Qué hombres, pequeña?» «El señor Adrian y 2 hombres con uniformes. Dijeron que tenían papeles para llevarme». Margaret y yo intercambiamos miradas. Adrian se estaba moviendo más rápido de lo que pensé. «Mia, necesito que me cuentes todo lo que viste cuando yo estaba en el hospital. Pero esta vez, Margaret va a grabarlo con su teléfono. ¿Está bien?» La niña asintió y comenzó a contar su historia con detalles que me rompieron el corazón. Durante las 3 semanas que estuve hospitalizada, Adrian y Janet habían estado vaciando mi casa sistemáticamente. «Vinieron como 10 veces», dijo Mia, «siempre en una camioneta blanca grande. Sacaron muchas cajas, muebles y hasta cuadros de las paredes». «¿Recuerdas qué día fue la primera vez?» «Sí, fue el día después de que usted se fue al hospital. Yo estaba aquí y los vi llegar con llaves». Margaret continuó grabando mientras Mia describía cómo habían visto a Adrian y Janet celebrando, riéndose sobre cómo la vieja nunca se daría cuenta y cómo iban a vivir como reyes con el dinero de la venta de la casa. También escuché cuando la mujer rubia le dijo al señor Adrian que tenían que darse prisa para casarse después de que usted estuviera en el lugar de ancianos, porque así ella podría heredar todo también si algo le pasaba a él. Mi sangre se heló. No solo me estaban robando. Janet estaba planeando quedarse con todo, incluso el dinero de Adrian. Cuando terminamos la grabación, regresamos a mi casa. Adrian y Janet ya habían vuelto, y pude escuchar sus voces desde la cocina. «¿Dónde está?», preguntaba Adrian sonando nervioso. «Debe estar descansando», respondía Janet. «Los medicamentos la tienen muy sedada. Mejor. Mañana a primera hora vienen por ella. Ya está todo arreglado». Margaret se quedó escondida en el patio trasero mientras yo entré a la casa, fingiendo haber estado durmiendo todo este tiempo. «Ah, ahí estás, Ma. Nos preocupamos cuando no te encontramos». «Estaba en mi habitación», mentí, bostezando exageradamente. «Estos medicamentos me tienen muy cansada». Esa noche, durante la cena, Adrian y Janet fueron particularmente amables conmigo. Janet hasta cocinó mi plato favorito, pollo con arroz, aunque se notaba que no sabía realmente cómo prepararlo. «Mañana va a ser un día grande, señora Morrison», dijo Janet, con una sonrisa que me dio náuseas. «Va a conocer su nuevo hogar». «¿Mi nuevo hogar?». Adrian tomó mi mano, fingiendo cariño. «Sí, Ma, te vas a mudar a un lugar hermoso donde van a cuidarte mejor de lo que yo puedo hacerlo aquí». «¿Y tú vas a visitarme?».
Por supuesto, todos los domingos. Mentira. Lo sabía porque había leído en los documentos que Golden Sunset Manor tenía restricciones de visitas para pacientes con demencia agresiva. Una vez que me internaran con ese diagnóstico falso, las visitas serían supervisadas y limitadas. Después de la cena, cuando Adrian y Janet se retiraron a su habitación, mi antigua habitación de huéspedes que Adrian había reclamado, me quedé en la cocina, fingiendo lavar los platos. Pero en realidad estaba esperando. A las 11 de la noche, Margaret tocó suavemente la ventana trasera. Había traído a alguien conmigo, detective Lisa Rodríguez, de la División de Crímenes contra Ancianos. Señora Morrison, susurró la detective, recibí su denuncia. ¿Tiene las evidencias? Le entregué todos los documentos falsificados, las copias que Margaret había hecho de mis documentos reales que Adrian había robado, y el teléfono con la grabación de Mia. Esto es suficiente para una orden de arresto, dijo después de revisar todo. Pero necesitamos atraparlos en el acto. ¿Dice que mañana vienen a buscarla? Sí, temprano en la mañana. Entonces mañana va a ser el día en que Adrian y Janet descubran que subestimaron completamente a una mujer de 61 años. La detective me explicó el plan. Yo actuaría normal, dejaría que vinieran a buscarme, y en el momento crucial, ella y sus colegas aparecerían. ¿Y Mia? Ya está a salvo. La tenemos en protección temporal con una familia de acogida. Ella será nuestra testigo principal. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque estuviera tranquila, sino porque sabía que la pesadilla estaba a punto de terminar. Mañana, Adrian y Janet iban a recibir la sorpresa de sus vidas. El viernes por la mañana llegó con una quietud engañosa. Me desperté temprano, a las 6, y me vestí con la ropa que Adrian había elegido para mí la noche anterior. Un vestido suelto y cómodo, zapatos sin cordones, todo pensado para una mujer que supuestamente no podía cuidarse sola. Adrian y Janet estaban inusualmente nerviosos durante el desayuno. Él revisaba su reloj cada pocos minutos, mientras ella reorganizaba papeles en una carpeta manila con mi nombre escrito en la portada. ¿A qué hora dijiste que venían?, preguntó Janet por tercera vez. A las 9 en punto, respondió Adrian, tamboreando los dedos en la mesa. Son muy puntuales en Golden Sunset. A las 8:45, una camioneta blanca se estacionó frente a la casa. 2 hombres en uniformes azules bajaron y se dirigieron hacia la puerta. Uno era alto y delgado, el otro más corpulento, ambos con cara de pocos amigos. «Buenos días», dijo el más alto cuando Adrian abrió la puerta. «Venimos por la señora Morrison». «Perfecto timing», respondió Adrian con una sonrisa nerviosa. «Ma, ya llegaron los señores que te van a ayudar con la mudanza». Actué mi papel a la perfección. Me acerqué lentamente, arrastrando los pies, con expresión confundida. «¿Mudanza? No entiendo. ¿A dónde voy?» Janet se acercó con voz melosa. «A su nuevo hogar, señora Morrison. Un lugar hermoso donde van a cuidarla muy bien». El hombre corpulento sacó una carpeta. «Tenemos aquí la orden médica para el traslado. ¿Usted es Adrian Morrison, el hijo?» «Sí, soy yo. Necesitamos que firme aquí, aquí y aquí». El hombre señaló varias líneas marcadas con X. «Esto nos da autorización legal para transportar a su madre y para cualquier medicación que necesite durante el traslado». Mientras Adrian firmaba los papeles, yo fingí un momento de claridad mental. «Adrian, mijo, no quiero irme. Esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos. Ma, ya hablamos de esto. Vas a estar mejor atendida allá. Pero es que no entiendo por qué tengo que irme. ¿Hice algo malo?» Vi cómo los 2 hombres intercambiaban miradas. Esto no era inusual para ellos, pero había algo en sus expresiones que me perturbó. El hombre delgado habló por primera vez. «Señora, entendemos que es difícil, pero es por su propia seguridad». «¿Mi seguridad? Pero si aquí estoy segura». Janet intervino rápidamente. «Señora Morrison, ¿recuerda lo que hablamos anoche? ¿Sobre los episodios de confusión que ha tenido?» Ahí estaba. La palabra clave que habían ensayado. Los episodios de confusión que justificarían cualquier protesta que yo hiciera.
No recuerdo ningún episodio, dije, pero con voz débil, como si realmente estuviera confundida. Ahí lo ve, dijo Adrian dirigiéndose a los hombres. A veces no recuerda cosas que pasaron literalmente ayer. El hombre corpulento asintió con comprensión profesional. Es muy común en estos casos. ¿Trajeron sus medicamentos? Janet levantó una bolsa pequeña. Aquí están todos. El doctor fue muy específico sobre las dosis. Cuando vi la bolsa, mi corazón se aceleró. Sabía que no eran mis medicamentos reales. Probablemente eran sedantes para mantenerme tranquila durante el traslado y los primeros días en el asilo. Bueno, señora Morrison, dijo el hombre alto, acercándose a mí. ¿Lista para ir? No quiero ir, dije, pero mi voz sonó más como un quejido que como una protesta real. Por favor, Adrian, no me hagas esto. Adrian se acercó y me tomó las manos. Por un momento, vislumbré algo parecido al remordimiento en sus ojos, pero desapareció rápidamente. Ma, es por tu bien. No puedes seguir viviendo sola. Pero no estoy sola. Tú estás aquí conmigo. No puedo estar aquí todo el tiempo. Tengo que trabajar. Tengo mi propia vida. Su propia vida, con Janet, en mi casa, con mi dinero. Uno de los hombres se acercó con una silla de ruedas. Será más fácil si usa esto, señora, para no cansarse en el camino. No necesito silla de ruedas. Puedo caminar. Son reglas del transporte médico, señora Morrison, explicó el hombre corpulento con voz paciente pero firme. Fue entonces cuando noté algo. El hombre delgado tenía un radio en el cinturón, pero no parecía ser de una ambulancia o servicio médico oficial. Se veía más como un walkie-talkie barato, y sus uniformes, aunque parecían profesionales a primera vista, tenían algo raro. El logo en el pecho no coincidía con el nombre bordado en el bolsillo. Estos no eran transportistas médicos legítimos. Eran actores contratados por Adrian. Bueno, dije, resignándome a la silla de ruedas. Si no tengo opción. Mientras me ayudaban a sentarme, aproveché para mirar por la ventana. Margaret estaba en su jardín delantero, regando las flores, pero nos miraba disimuladamente. Era la señal que habíamos acordado. Todo estaba listo. ¿Llevaron las maletas?, preguntó Janet. Sí, ya están en la camioneta, respondió el hombre corpulento. Por supuesto. Las maletas que habían empacado sin consultarme, con la ropa que ellos habían elegido. Probablemente todo era ropa vieja y barata. La ropa buena ya la habrían vendido junto con todo lo demás. Mientras me empujaban hacia la puerta, fingí un último momento de resistencia. Adrian, por favor, no puedes hacer esto. Soy tu madre. Ma, ya basta. Estás haciendo lo más difícil de lo necesario. Pero es que no entiendo. ¿Por qué me echas de mi propia casa? Janet se acercó con cara de preocupación fingida. Señora Morrison, nadie la está echando. Solo va a un lugar donde van a cuidarla mejor. Yo no quiero que me cuiden. Quiero quedarme en mi casa. El hombre alto comenzó a empujar la silla hacia la camioneta. Es normal que estén confundidos al principio. Una vez que llegue al facility, se va a sentir más tranquila. Facility. Ni siquiera podían llamarlo por su nombre real. Asilo. Cuando llegamos a la camioneta, vi que tenía ventanas tintadas y no había letrero de ningún servicio médico. Solo era una camioneta blanca común y corriente. Adrian, dije una última vez, si haces esto, nunca te lo voy a perdonar. Por primera vez esa mañana, su máscara se resquebrajó ligeramente. Ma, algún día vas a entender que esto es lo mejor para ti. Los hombres comenzaron a levantar la silla de ruedas para meterme en la camioneta. Ese era el momento. ¡Ahora!, grité con todas mis fuerzas. De repente, la calle se llenó de actividad. 5 patrullas de policía aparecieron de la nada, con sirenas y luces. La detective Rodríguez salió de una de ellas, seguida por varios oficiales. La cara de Adrian cambió del nerviosismo a la confusión total y luego al terror puro. «¿Qué está pasando?», gritó Janet. Los 2 hombres de la camioneta soltaron mi silla y trataron de correr, pero ya estaban rodeados. «Adrian Morrison», dijo la detective Rodríguez acercándose con las esposas en la mano.
Está arrestado por fraude de ancianos, falsificación de documentos y conspiración para cometer secuestro. «¡Esto es un malentendido!», gritó Adrian. «Mi madre está enferma. Tiene demencia». «Su madre», dijo la detective con una sonrisa fría, «está perfectamente cuerda y tiene evidencia suficiente para encerrarlo durante muchos años». Janet trató de correr hacia su auto, pero 2 oficiales la interceptaron antes de que pudiera llegar. «Janet Sullivan», gritó otro detective, «también está arrestada por los mismos cargos». «No saben de lo que están hablando», chilló Janet. «Esa vieja está loca». Me puse de pie de la silla de ruedas, sorprendiendo a todos los que no sabían la verdad. «No tan loca como pensabas, querida», le dije con una sonrisa que no había sentido en semanas. Adrian me miró con incredulidad absoluta. «Ma, ¿qué hiciste?» «Lo que tú nunca me enseñaste a hacer, mijo, defenderme». 6 meses después del arresto de Adrian, yo estaba sentada en mi porche delantero, viendo a Mia jugar con el gato callejero que habíamos adoptado. El sol de otoño creaba patrones dorados a través de las hojas de los árboles, y por primera vez en años me sentía completamente en paz. El proceso legal había sido más rápido de lo esperado. Con todas las evidencias que teníamos, los documentos falsificados, la grabación de Mia, el testimonio de Margaret y las confesiones que Adrian y Janet habían hecho sin darse cuenta mientras estaban bajo investigación, el caso fue prácticamente indefendible. Adrian fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude de ancianos y falsificación de documentos. Janet recibió 4 años por conspiración y complicidad. Los 2 transportistas médicos resultaron ser actores desempleados que habían respondido a un anuncio en Craigslist, pensando que era para una obra de teatro. Cuando se dieron cuenta de que era real, ya era demasiado tarde para echarse atrás. La detective Rodríguez me había visitado la semana anterior para darme las últimas actualizaciones del caso. «Los bienes que Adrian vendió están siendo recuperados», me había explicado. La mesa de su abuela fue encontrada en una casa de empeño en el centro. Sus joyas están en proceso de ser devueltas. Y el dinero que transfirió ilegalmente de sus cuentas será reintegrado completamente. Pero lo más importante para mí no era la recuperación de los objetos materiales. Era haber recuperado mi dignidad, mi independencia y mi fe en que la justicia a veces sí prevalece. Mia había sido oficialmente puesta bajo mi cuidado temporal mientras los servicios sociales buscaban una familia permanente para ella. Pero después de 6 meses viviendo juntas, ninguna de las 2 quería separarse. «Señora Elvira», me dijo una tarde mientras me ayudaba a preparar la cena, «¿cree que alguna vez van a encontrar una familia para mí? ¿Quieres que encuentren una familia para ti, pequeña?» Se quedó callada por un momento largo, revolviendo la salsa de espagueti que estaba preparando. «Me gusta vivir aquí con usted. Usted me enseña cosas y yo la ayudo a recordar dónde pone las cosas». Me reí. Era cierto que a mis 62 años mi memoria ya no era perfecta, pero eso no tenía nada que ver con demencia. Solo era parte natural del envejecimiento. «A mí también me gusta que vivas aquí, Mia. De hecho, he estado hablando con algunos abogados sobre la posibilidad de adoptarte oficialmente». Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. «¿En serio? ¿Puedo ser su nieta de verdad?» «Si tú quieres, pequeña, si tú quieres». La adopción se hizo oficial 2 meses después. Judge Patricia Hawkins, una mujer mayor que entendía perfectamente lo que habíamos pasado juntas, firmó los papeles con una sonrisa. «Es inusual», había dicho, «pero en circunstancias excepcionales, las familias se forman de maneras excepcionales». Mia ahora tenía 9 años, iba a la escuela local y se había convertido en la nieta que nunca pensé que tendría. Era inteligente, curiosa y tenía una fortaleza que venía de haber sobrevivido en las calles por meses antes de que nos encontráramos. Margaret se había convertido en algo así como una abuela adoptiva también. Venía a comer con nosotras todos los domingos, y Mia la había convencido de enseñarle a tejer. «Es bueno tener una casa llena de vida otra vez», me decía Margaret mientras veíamos a Mia perseguir mariposas en el jardín. Una tarde de primavera, casi un año después de mi cirugía cardíaca, recibí una carta inesperada. Estaba marcada con el sello del Centro Penitenciario Estatal.
Era de Adrian. Mis manos temblaron mientras abría el sobre. No sabía si quería leer lo que había escrito. Ma, sé que no tengo derecho a escribirte después de lo que hice. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Pero necesito que sepas que no era mi intención lastimarte tanto. Janet me convenció de que estabas realmente enferma, de que no sabías lo que era mejor para ti. Me hizo pensar que te estaba ayudando. Sé que suena a excusa, y tal vez lo es. No estoy escribiendo para pedirte que me visites o que me perdones. Estoy escribiendo porque necesitaba decirte que me doy cuenta ahora de cuánto sacrificaste por mí toda tu vida. Trabajaste dobles turnos para que yo pudiera tener lo que necesitaba. Nunca te casaste otra vez porque dijiste que yo era tu prioridad. Y así es como te repagué. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que todos los días pienso en lo que perdí. No solo mi libertad, te perdí a ti. Y eso duele más que cualquier celda de prisión. Tu hijo que lo lamenta, Adrian. Puse la carta en la mesa de la cocina y me quedé mirándola por un largo tiempo. Mía entró corriendo desde el jardín, con las mejillas coloradas por el ejercicio. «Señora Elvira, ¿está bien? Se ve triste». «No estoy triste, pequeña, solo estoy procesando». Esa noche, después de que Mía se fuera a dormir, volví a leer la carta. Había parte de mí que quería creer que Adrian realmente se arrepentía. Había otra parte que sabía que probablemente esto era solo otra manipulación, un intento de obtener mi simpatía para cuando saliera de prisión. Pero había una tercera parte, la más sabia, que entendía algo importante. Ya no importaba si Adrian era sincero o no. Su arrepentimiento no podía deshacer lo que había hecho. Y mi perdón no era algo que él pudiera ganar con palabras. Al día siguiente, me senté a escribir mi respuesta. Adrian, recibí tu carta. Agradezco que reconozcas el daño que causaste, pero necesitas entender algo. Tu arrepentimiento no cambia lo que hiciste. No borra el terror que sentí cuando descubrí que mi propio hijo había planeado robarme todo y encerrarme en un asilo. No te escribo esto para lastimarte, sino para establecer una verdad clara. No habrá reconciliación entre nosotros, no porque sea cruel, sino porque he aprendido finalmente a proteger mi paz. Espero que uses el tiempo en prisión para reflexionar realmente sobre tus elecciones y para convertirte en una mejor persona. Pero esa transformación, si es que ocurre, será para tu beneficio, no para el mío. Tengo una nueva familia ahora. Mía y yo hemos construido un hogar lleno de honestidad, respeto mutuo y amor real. Por primera vez en años, soy verdaderamente feliz. No me busques cuando salgas de prisión. No vengas a mi casa. No trates de contactarme. He cambiado mi número de teléfono y he dado instrucciones a mis abogados sobre cualquier intento de acercamiento. Esta es mi última comunicación contigo. Elvira Morrison. Envié la carta esa misma tarde. No sentí tristeza al hacerlo, ni culpa. Solo sentí una sensación de completud, como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida que necesitaba estar cerrado. 2 años después, en mi cumpleaños número 64, Mía organizó una pequeña fiesta en el jardín trasero. Margaret había ayudado a hornear el pastel y habíamos invitado a algunos de los vecinos que se habían convertido en nuestra familia extendida. Mientras Mía me ayudaba a soplar las velas, pensé en lo extraña que es la vida. Si no me hubiera enfermado del corazón, si Adrian no me hubiera traicionado, si una pequeña niña sin hogar no me hubiera advertido sobre el peligro, nunca habría descubierto la felicidad que ahora tenía. A veces, el peor momento de tu vida es la puerta hacia el mejor. ¿Pidió un deseo, señora Elvira?, preguntó Mía. «Ya se cumplió, pequeña», le dije, abrazándola fuerte. «Ya se cumplió». Esa noche, después de que todos se fueron a casa y Mía se durmió, salí al porche a disfrutar el aire fresco. La casa se sentía llena de vida, llena de amor verdadero. En la distancia, podía escuchar el sonido de un tren pasando por las vías que corrían detrás del vecindario. Una vez, ese sonido me habría hecho sentir sola, abandonada. Ahora me recordaba que la vida sigue adelante,
que siempre hay nuevos destinos esperando. A los 64 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia familia. Y nunca es demasiado tarde para ser feliz. El futuro se extendía ante nosotras como un camino iluminado por la luna, lleno de posibilidades que Mía y yo exploraríamos juntas. Y por primera vez en décadas no sentía miedo del mañana, porque finalmente, estaba en casa.